Todo fue como un camino muy largo desde mi trayectoria como deportista. En realidad siempre me había llamado la atención todo lo que son los alimentos, cómo consumirlos. Para hacerte un resumen, fue que comencé a tener muchos síntomas a través del deporte y no sabía cómo alimentarme. Entonces para mí siempre fue una incógnita como qué me estaba pasando, y me estaban pasando muchas cosas a mí. Entonces dentro de eso acudí a una carrera en donde me dio más respuestas para mí misma. Soy Daniela Forero, tengo 24 años, escalo hace 12 años, soy nutricionista, dietista de la Universidad Javeriana. Yo comencé a encontrar esa carrera gracias a mi papá, porque mi papá fue el que me dijo, no, hay una carrera que habla sobre la alimentación, es nutrición. Y yo, ¿pero qué es eso? Era como muy nueva esa carrera en ese momento, entonces como que yo decía como no sé qué es eso, como para qué me va a servir, ¿sabes? Y en ese momento, cuando comencé a ingresar en la carrera y a descubrir que en verdad me gustaba, fue como un descubrimiento total. Pero en conclusión, fue a partir de la escalada. Cuando yo comencé a escalar, básicamente comencé con esas, digamos, con esas red flags que en ese momento puedo llamar así, de pesarme constantemente, estar como muy pendiente de qué como, pero sin ninguna información de calidad nutricional, o sea, no entendía nada, pero igual lo hacía, ¿sí? Por cosas que tú lees en internet o porque cosas que te cuentan, ¿sí? Para rendir más. En el momento que ingresó a la universidad, yo entré bastante pequeña, entré a los 16 años. Una de mis profesoras comenzó a darse cuenta de síntomas ya un poco más avanzados. Entonces, lo que es el déficit de atención, la hipoglicemia severa, y eso ya comenzó a repercutir en mi vida. Entonces, ahí comencé como a incorporar cosas sobre la nutrición y sobre lo que podía hacer dentro de mi bienestar. Y así comencé a aplicarlo. Y dentro de los escaladores y deportistas, lo que va a hacer la alimentación es ayudar con el rendimiento, a evitar síntomas, a tener un bienestar salud, a disminuir las lesiones, a aumentar la masa muscular, ¿sí? Y eso surge un montón de beneficios detrás de todo eso. Como escaladores la mayoría tiene el concepto de si soy flaco, puedo escalar más, puedo rendir más y pues posiblemente eso no sea muy cierto. Quisiera que nos cuentes un poco más del tema y qué tipo de desórdenes alimenticios hay asociados a este tipo de comportamiento entre los escaladores. Aún se vive, ¿no? Que la relación peso en la escalada está súper de que si no soy delgado, no voy a escalar bien, ¿no? Sí, la mayoría de escaladores asociamos ser delgado a escalar duro. Sí, totalmente. Hasta yo caí en eso, ¿no? Y pues es un tránsito en entender también que dentro de tu entrenamiento y todo lo que tú estás programando también está de la mano con el entrenador, con la nutricionista, con el deportólogo, con la fisioterapia. Desde un marco hipotético debería ser así un deportista, tener esa red de apoyo, sí, pero no la tenemos. Básicamente sobre ello, uno comienza a explicarle a la gente que en verdad lo que tienes que entender es que el entrenamiento también es fundamental. ¿Y cómo vas a suplir ese gasto energético con tu ingesta energética? ¿Sí? Entonces, explicarle a la gente igual ese concepto aún diciéndole esto te va a traer beneficios, esto no va a ser perjudicial, esto no te va a hacer subir de peso, simplemente te va a ayudar a tener mayor energía y a rendir, es complicado, igual es como una búsqueda, ¿sí? Y es algo que la gente propiamente tiene que comenzar a adherir. Pero detrás de ello muchas personas comienzan a hacer cosas por rendir. Y luego vienen las lesiones, y luego vienen las fatigas, luego en las mujeres la menorrea o la oligomenorrea o los desórdenes hormonales. Dentro de los desórdenes, digamos, que encontramos en la escalada, se tiene que especificar con una persona que esté como apta para diagnosticar a un ser con síntomas y alerta, ¿sí? Dentro del marco de la educación de la escalada y como sociedad tenemos que enmarcar que pesar las porciones a cada rato, estar teniendo culpa por algún alimento, pesarte en cualquier momento, no comer en todo el día, como lo hace la mayoría, y luego comer un montón en la noche, o dejar ese ayuno tan largo,
está muy mal. Y esas son red flags que uno debería evaluar como, hey, estoy haciendo las cosas correctas. En una de las charlas toqué como lo del REDS. No sé si te acuerdas qué es REDS o te lo aclaro nuevamente. El REDS es la deficiencia energética en el deporte. Entonces eso se puede hablar un poquito más amplio y es sobre que el deportista tiene un gasto mayor a su ingesta, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a traer? Eso va a traer diferentes síntomas como dolores musculares, fatiga, deshidratación, ¿sí? Síntomas un poquito más graves como metabólicos, como hipoglicemia, ¿sí? Adicionalmente, todo este contexto puede desatar ya sea un desorden alimenticio, ¿sí? Por el rendimiento, por comenzar a ingerir menos alimentos. Adicionalmente, con este contexto, hablamos de cosas compensatorias. Entonces, no sé si has escuchado como algo que los escaladores dicen, no, ayer comí muy mal, pero mañana voy a comer, no voy a comer o no voy a desayunar o voy a hacer más ejercicio y tal vez voy a escalar. Pues eso también es una red flag. Muchas veces como que los escaladores tendemos a satanizar ciertos alimentos, en especial los carbohidratos. Muchas veces es como, hey, deje comer carbohidratos porque es que eso le va a ayudar, eso le va a... Sí, vas a adelgazar, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas respecto a ese tipo de conductas, respecto a dejar los carbohidratos, son buenos, son malos? ¿Qué opinas respecto a ello? Pues mi consejo en general es que las personas siempre se guíen de alguien que en verdad está un poco más estudiado sobre la nutrición. Primero que todo, en ese marco. Y segundo, los carbohidratos como tal los satanizan es porque dicen, los carbohidratos son los que engordan, ¿no? Exacto. Son los que me van a subir de peso. Y no, no es cierto. Un alimento como propio no te va a engordar. Es el exceso de ingesta de los macronutrientes totales, no solo de un macronutriente, ¿sí? Y hablamos de que la gente ni siquiera sabe como tal que es un carbohidrato. Los carbohidratos están en muchos alimentos, pero la gente quita las harinas y los tubérculos, ¿sí? Entonces, no voy a comer pasta, no voy a comer arroz, no voy a comer arepa. Entonces se vuelve una dinámica muy chistosa y comienzan a restringir tanto que comienzan a haber también problemas a nivel digestivo, a nivel metabólico, a nivel de fatiga, ¿sí? Como todo lo que te hablé ahorita comienza a desatarse por no comer bien o tener una ingesta adecuada de carbohidratos, ¿sabes? Y lo fundamental de los carbohidratos, si hablamos en un marco de rendimiento, es energía, ¿sí? Óptima recuperación, también reservas de glucógeno, y todo esto se deriva a tener un bienestar, que es lo más importante, y que la gente pues toca reeducarla sobre ese concepto de carbohidratos. Los alimentos que uno debería evitar y que uno no debería consumir recurrentemente son los carbohidratos que no tienen una calidad nutricional tan óptima, como que son ultra procesados, que son de harinas refinadas, ¿sí? Como los dulces artificiales. Entonces yo he visto el caso de esto, como que satanizan un montón los carbohidratos, no me comen arroz, no me comen pasta, pero los veo con gomitas. Gomitas, sí. Y es como, ¿what? Conozco muchos escaladores. Sí, yo también. Entonces, que no se comen un pan, pero sacan así la bolsita de gomitas. No sé, como que en ese contexto hay una desinformación muy grande porque no es uno, son varios. Total. Dentro de la retrospectiva de promoción y prevención para el escalador está la información, la reeducación, hacer como el contexto de decirle a la persona, los carbohidratos te van a ayudar a rendir. Y ahí toca meterle el sazón al escalador, como es por esto que vas a rendir. Porque en realidad no les importa cómo voy a tener un bienestar salud. Y eso me preocupa también, porque uno debería estar fijándose como tal en, quiero tener una vejez, una adultez buena, ¿no? Muchas veces uno como que piensa que una lesión simplemente se enfoca en, hey, me cuido, hago terapia, pero asumo que los alimentos nos producen nutrientes que nos van a ayudar a recuperarnos muscularmente, tendones, etcétera. ¿Tú qué nos puedes aportar respecto a ese tema? Si una persona está lesionada, se debería optimizar mayor la calidad nutricional, porque aportan en procesos, como tú dices, de recuperación, como micronutrientes, como el zinc, como el ácido fólico, como la vitamina C, la vitamina A. Cuando tú estás lesionado, tu cuerpo entra en un estado proinflamatorio y que necesitamos quitar o disminuir ese proceso, ¿sí? Y eso es a través también de los micronutrientes.
Y adicionalmente, lo que uno hace como nutricionista es aumentar cierta proporción, por ejemplo, de proteínas de alto valor biológico. En esa retrospectiva, las lesiones entra totalmente la alimentación y lo que es el juego de tenemos que comer bien para recuperarnos bien, o si no, nuestro proceso no va a avanzar más rápido. O sea, es que la gente va, por ejemplo, a la fisioterapia cuando está lesionada. Y uno debería ir a fisioterapia como un protocolo de prevención, igual que a la nutricionista. Y en ese proceso y en esa dinámica, pues tu amplificación o tu carrera de deportista va a ser mucho más larga porque no vas a tener que parar por una lesión. ¿Tú qué recomiendas en cuanto a suplementación? Muchas veces como que la gente no quiere suplementarse porque piensa que se va a engordar o no, o si simplemente no es necesario si estamos teniendo una alimentación adecuada. Primero, desde el marco de una pirámide, hablamos sobre que la prioridad son los alimentos. Si yo veo que una persona me está satanizando algún alimento, proteína, carbohidrato, grasa, yo no le voy a meter un suplemento. Dentro del marco de una pirámide de optimización, yo primero necesito meterle al deportista los alimentos correctos. Decirle, mira, esto pasa acá. Los alimentos te van a ayudar con esto. Luego vamos con la distribución correcta durante el día. ¿Cómo distribuir correctamente tu alimentación durante el día? ¿Y en qué momento entrenas? Bueno, eso deriva a muchos factores individuales. Y de últimas va la suplementación. De que yo digo, es un deportista que ya está llevando a su 100%, es un deportista que probablemente no me va a llegar a consumir la proteína porque tal vez es una persona que, como en Colombia, necesita pues sobrevivir, entonces no solo es del deporte, también trabaja y muchas veces por tiempo no puede preparar algo. En ese caso puedo recomendarle un suplemento específico como una whey, ¿sí? Pero en el caso de que una persona no tenga una buena relación con la alimentación, para mí es más vital ayudar a la persona a que genere un vínculo total con los alimentos. Dani, por último nos gustaría que nos dieras un consejo para todos los escaladores que van a ver este video en cuanto a alimentación, como qué tips básicos les darías. Como comunidad y como entorno puedo dividir los dos consejos. La primera, como comunidad y como entorno y como deportista, es que nunca opinemos del cuerpo de nadie. Desde mi concepto y desde lo que me sucedió a mí, era una niña en donde las personas solo lanzaban comentarios y tal vez dentro de que no tenía una red de apoyo óptima, perjudicó en mi salud. Y eso pasa con muchas personas, ¿sí? Entonces los invito a todos como a no comentar sobre los cuerpos de nadie. Cada uno tiene su proceso y cada uno ve la escalada como quiera, ¿sí? Porque son metas internas de uno mismo, de nadie más. El otro consejo es comenzar a tratar de que la alimentación sea un plus para tu vida, no solo como deportista, sino para el pilar de tu trabajo, para tener un orden en tus emociones, o sea, regulación en tus emociones, ¿sí? Para prevenir lesiones. Mi consejo como tal es como no restrinjan alimentos que saben que les van a ayudar, no satanicen ningún alimento, ni siquiera pues la chatarra, ¿sí? Porque entonces llega al otro plano de otra persona de que me sataniza los ultraprocesados, los procesados, ya no me come nada de eso porque se va a sentir culpable. Entonces es una dinámica de equilibrio también, de decir como he tenido unos correctos hábitos alimenticios y no pasa nada si me como hoy una hamburguesa. Y no es que al otro día me vaya a restringir todos los alimentos de todo el día, sino es volver a tus hábitos, ¿sí? Siendo consciente que tal vez el día anterior pues comiste un poco más de lo normal, pero volviendo a restaurar los hábitos que creaste no va a pasar nada.